Abatido Walter Patricio Arizala, conocido con el alias de Guacho, jefe de las disidencias de las FARC. Corresponde a la zona rural de Llorente, en el departamento de Nariño. La vivienda estaba ubicada en un alto que le permitía tener una panorámica ante cualquier operativo. A esta hora hay presencia de las fuerzas militares asegurando la zona. Pues en minutos desde Tumaco, el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa y la cúpula militar entregarán los detalles del operativo en el que fue abatido Walter Patricio Arizala, alias Guacho, jefe de las disidencias de las FARC, y de su segundo, conocido con el alias de Pitufín. Los cuerpos son trasladados desde la zona del operativo en el corregimiento de Llorente, Nariño, hasta el aeropuerto de Tumaco. Ingrid Tovar está allí. ¿Qué más se sabe del operativo, Ingrid? Buenas tardes, adelante. Ya empieza a dar su rueda de prensa. Ellos acaban de llegar de la zona precisamente donde fue abatido alias Guacho. Quiero contarles que es una espesa de difícil acceso, pero donde, como ustedes dijeron, tenía una vista privilegiada para sobre toda la zona. Era un caserío donde ya se tenía ubicado desde el 8 de diciembre cuando fue consolidada la operación David, que finalmente terminó y llevó a cabo esta operación que terminó con la vida de Walter Patricio Arizala, alias Guacho. Dicen las autoridades también que se logró gracias a un uniformado infiltrado que llegó hasta el lugar, pudo conocer cómo la estructura, cómo funcionaba y cómo se movían, y que hace 4 meses, hay que decir, se estaban haciendo todas las operaciones en toda esta zona, una difícil, recordemos, boscosa, de difícil acceso y en frontera o muy cerca de la frontera también con Ecuador. El punto exacto de donde cayó alias Guacho está ubicado entre 2 municipios, entre Llorente y también el municipio de Barbacoas, aquí en Nariño. De la Policía Nacional y con gran apoyo judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Esta operación nos permite ubicar hace 48 horas en una zona inhóspita en el sector conocido como Piedra Caraño, en área rural del municipio de Barbacoas, y fue una operación de precisión de las Fuerzas Especiales del Ejército. Es un duro golpe contra las mafias del narcotráfico y estamos seguros de que la neutralización de este bandido va a mejorar las condiciones de seguridad del departamento de Nariño. Y reiteramos nuevamente el compromiso de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, de la Fiscalía, y cumpliendo una de las políticas de gobierno, que es mejorar la seguridad de los colombianos. General, ¿cómo fue la operación? Bueno, el general Navarro habla de cómo fue la operación y de todo el trabajo que se hizo en las últimas semanas allí en esta zona. Por supuesto, más adelante estaremos ampliando toda la información sobre la muerte de alias Guacho en el departamento de Nariño. Claro que sí, Ingrid. Más adelante volvemos con usted. Miren, Walter Patricio Arizala, alias Guacho, fue hallado en la zona rural de Tumaco, en el departamento de Nariño. Es la zona donde siempre se movió, en territorio del corregimiento de Llorente, exactamente aquí donde están viendo ustedes en sus pantallas, al sur del río Mira. Miren lo cerca que queda de la frontera con Ecuador, el sitio donde fueron secuestrados y asesinados, recordemos, los 3 periodistas ecuatorianos hace 8 meses. Se había movido desde septiembre, cuando estuvieron a punto de capturarlo en esta zona, cerca de Roberto Payán. En pocos minutos, los cuerpos de Guacho y su segundo al mando, alias Pitufín, llegarán desde la zona al aeropuerto de Tumaco. En la operación en que fue abatido Walter Arizala Bernaza, alias Guacho, participaron del Ejército, la Policía y la Fiscalía. Un grupo de inteligencia lo había ubicado días antes. Nunca salió de las veredas de Llorente, Nariño, zona en la que tenía influencia con habitantes del sector. Estaba acompañado por 8 personas que se distribuían en 2 anillos de seguridad. Esta fue la última foto de alias Guacho obtenida por los hombres de inteligencia encubiertos. El viernes 21 de diciembre, 30 uniformados ingresaron al sector de Llorente y confirmaron que Guacho se encontraba en la zona. Se dirigieron hacia el sitio e iniciaron los enfrentamientos. En medio de los combates, un francotirador logró ubicar a Guacho, le disparó y logró el objetivo. El tiro fue certero, en el tórax. El hombre más buscado en Ecuador y Colombia murió allí mismo. Esta fotografía es el registro que se conoce una vez finalizaron los combates. Se ve a 5 uniformados en un helipuerto improvisado en medio de la selva. Rodean a los 2 cuerpos para subirlos al helicóptero del ejército y sacarlos de la zona. Desde Medellín, el presidente confirmó la noticia. Podemos confirmar que alias Guacho cayó en una operación y que
ha sido abatido por los héroes de Colombia. Tras los combates en el sitio quedaron 2 cuerpos, uno sería de Walter Arizala y el otro de su hombre de confianza, alias Pitufín. La interceptación de por lo menos 120 líneas de celular, información brindada por personas de la región y apoyo del gobierno ecuatoriano fueron claves para conocer los movimientos de alias Guacho. Ecuador se pronunció luego de conocerse la caída del jefe de las disidencias de las FARC. La administración de Lenín Moreno reconoció los esfuerzos de las autoridades y agradeció la acción de Colombia en el operativo contra alias Guacho. El mandatario ecuatoriano afirmó que la lucha contra el crimen transnacional continúa. El gobierno nacional reconoce y agradece la acción de las fuerzas del orden de Colombia por haber dado con el paradero del delincuente. Este fue el mensaje de agradecimiento de Ecuador por el operativo adelantado por las autoridades colombianas contra alias Guacho. La administración de Lenín Moreno reiteró que los delincuentes seguirán siendo perseguidos. Los criminales deben saber que no se pueden salir con la suya cuando los estados y la fuerza pública actúan con contundencia y apego a la ley. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario ecuatoriano destacó la labor de ambos países contra el crimen transnacional. Caída de alias Guacho es un trabajo coordinado entre naciones hermanas. Gracias a Colombia, ayer fue abatido. En Ecuador, 30 delincuentes de su banda están detenidos. La lucha conjunta continúa. El gobierno de Moreno aseguró que continuará trabajando conjuntamente con Colombia en la lucha contra lo que denominó narcoterrorismo. En octubre del 2017, cuando fueron asesinados 9 erradicadores de cultivos ilícitos en la selva de Nariño, Noticias RCN estuvo en la zona donde delinquía alias Guacho. Pues nuestra periodista Ingrid Tovar pudo localizar a Patricio Arizala y el país conoció la imagen y la voz del líder de las disidencias de las FARC. Esta entrevista fue reconocida este año con el premio Simón Bolívar de Periodismo. Es la única entrevista que se conoce, como ustedes lo decían, de Walter Patricio Arizala, alias Guacho. Allí se conoció que efectivamente él sí era disidente de las FARC, que había pertenecido a una de las estructuras, precisamente a la estructura móvil Daniel Aldana de las FARC, y dijo que se retiró de la zona veredal donde se encontraba. Allí lo confirmó en esa entrevista, precisamente porque sentía que había diferencias entre los rangos superiores y los mandos más bajos, como lo era él, y dijo que tenía una guerrilla que había sido conformada, a la que pertenecían más de 250 hombres conformando la Oliver Sinisterra. Walter Patricio Arizala, uno de los hombres más buscados por las autoridades en el sur del país, confirmó que estuvo en una zona veredal tras dejar el mando de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. Estuve en el movimiento por 10 años, en el movimiento guerrillero de las FARC. Estuve en la zona veredal del Playón, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Más o menos aproximadamente 4 meses. En el lugar de la entrevista, alias Guacho impartió órdenes a su anillo de seguridad más cercano. Dijo que tiene bajo su mando el frente Oliver Sinisterra. Este frente contamos ahorita con 250 unidades armadas, aparte de la milicia que tenemos por fuera. Las armas que portaban los guerrilleros que acompañaban a alias Guacho parecen nuevas. Entre ellas hay fusiles Colt R15 y M16. También tienen lanzagranadas M4 y pistolas Prieto Beretta. Aseguran que no se consideran disidencia de las FARC. Disidente no, es decir, ahorita seguimos activos al frente Oliver Sinisterra, ¿sí? Entonces, no somos disidentes, somos guerrilleros activos todavía. Negó que él o su grupo tuvieran responsabilidad en la muerte de 6 campesinos de la vereda Tandil de Tumaco el pasado 4 de octubre. Al respecto de los campesinos que estaban en la manifestación de los cultivos de coca, ellos no fueron a presión de nosotros, ni de mía, ni del compañero Cachi. Habló de los hombres que hacen parte de la estructura que maneja. Al nombrar a alias Cachi es el compañero de nosotros de lucha, ¿sí? Está al mando mío. De los cultivos de coca, aseguró que les exigen pagos a los grupos de narcotraficantes con los que sostiene a los guerrilleros. 3. Alias Guacho era un hombre que según las autoridades tenía una amplia experiencia delictiva, especialmente en esta zona del país, en todo el Pacífico colombiano hasta la frontera con Ecuador, nacido precisamente en Ecuador y según las autoridades indicado de múltiples delitos con una amplia trayectoria de más de 11 años en el delito, entre ellas movilizaciones de campesinos para impedir la erradicación de cultivos ilícitos, acciones terroristas contra la fuerza pública y entre los hechos más importantes y más terribles que ejecutó Guacho en la orden de ejecución de los 3 periodistas ecuatorianos de Diario y Comercio.
Walter Patricio Arizala Vernaza, alias William Quiñones y conocido como Guacho, nació en la provincia de Esmeraldas, en la frontera colombiana con Ecuador hace 28 años. Hace 12 años cruzó la frontera y en 2007 se unió a las FARC, a la columna móvil Daniel Aldana, que hizo parte del proceso de desmovilización en 2016. Allí llegó a ser jefe de guerrilla y tenía a su cargo 25 hombres. Con ellos llegó a la zona veredal de Junín, pero pocos días después se fue y formó una disidencia conocida como el Frente Oliver Sinisterra, que maneja los negocios del narcotráfico en la zona desde los cultivos hasta parte de la distribución. Fue formado como explosivista, siempre militó en la zona del río Mira y se movió por toda la frontera entre Esmeraldas y Mataji, la misma en que él y parte de su familia tenían sus bienes. Fue conocido cuando el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas lo acusó del asesinato de 9 campesinos en el río Mira y su rostro fue público por la entrevista lograda por Noticias RCN. Más adelante se supo que su grupo fue el responsable del secuestro y homicidio de los 3 periodistas del diario El Comercio de Ecuador y de una pareja oriunda del país vecino. Alias Guacho era buscado con 2 circulares internacionales precisamente por autoridades de varios países, pero además de eso, Ecuador y Colombia ofrecían recompensa a quien entregara información que lograra la ubicación de este hombre. Contra Walter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho, existen 2 circulares de la Interpol solicitadas por Colombia y Ecuador. Según el grupo de inteligencia de la Fiscalía, alias Guacho tiene una trayectoria delictiva de 11 años desde que ingresó a las FARC en 2017. La Fiscalía además expidió 3 órdenes de captura por concierto para delinquir, homicidio agravado y terrorismo por la muerte de los 3 periodistas ecuatorianos. No van a parar también los ataques. Sus acciones delictivas lo convirtieron en un objetivo de alto valor para Colombia y Ecuador. Ambos gobiernos llegaron a ofrecer hasta 700 millones de pesos de recompensa. Pues los crímenes que cometió Walter Arizala, alias Guacho, fueron muchos, pero 3 en particular muestran su crueldad. Vamos a recordarlos. El primero de ellos, el 26 de marzo, el Frente Oliver Sinisterra, que Guacho comandaba, secuestró a un equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador. Tras varias semanas de incertidumbre, autoridades confirmaron que los comunicadores fueron asesinados. También, el 17 de abril se dio el secuestro de 2 comerciantes ecuatorianos en la frontera. 3 meses después, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que hallaron los cuerpos de la pareja en la misma zona donde fueron secuestrados. Y el 12 de julio de este año, en la carretera que comunica Tumaco con Llorente, fueron asesinados 3 funcionarios del CTI que realizaban un operativo contra el Frente Oliver Sinisterra. El 26 de marzo, el jefe del Frente Oliver Sinisterra, alias Guacho, secuestró al equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, compuesto por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra. Tras varias semanas de incertidumbre, la información se confirmó con unas pruebas de supervivencia donde se mostraba la crueldad del secuestro. En sus manos, en el gobierno ecuatoriano, están nuestras vidas. Tras varias semanas, el 13 de abril, Lenín Moreno, presidente de Ecuador, confirmó que los 3 comunicadores fueron asesinados por el jefe guerrillero. Y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Katy Vanessa Velasco Pinacorte y Oscar Efrén Villanesis Gómez fueron secuestrados el 11 de abril en la localidad de Puerto Rico, vecina San Lorenzo, en provincia de Esmeraldas, la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Que nos dé la mano, que no nos pase lo que nos pasó a los periodistas. Nosotros tenemos hijos, tenemos familia que ir a ver al Ecuador. El 4 de julio, el Instituto de Medicina Legal confirmó que sus cuerpos fueron encontrados en zona selvática de Nariño. La muerte se dio con múltiples heridas con arma cortopunzante en el cuello y tórax. Autoridades atribuyeron el crimen al grupo armado disidente de las FARC, Oliver Sinisterra. Pero sin duda, uno de los hechos que marcó el prontuario de Guacho fue el asesinato de 3 agentes del CTI el 12 de julio de 2018. El hecho ocurrió en el sector de La Guayacana, exactamente en el kilómetro 74 entre Tumaco y Pasto, cuando los funcionarios retornaban a Pasto después de cumplir una misión y fueron sorprendidos por desconocidos que tras disparar prendieron fuego al automotor en el que se transportaban. Y el cabo Luis Alfredo Oquendo murió en el último operativo contra alias Guacho en septiembre, cuando fuerzas de seguridad lograron ubicarlo y le dispararon, pero no pudieron dar en el blanco. Era francotirador de alta precisión y suboficial de la Armada durante 8 años. Fue una de sus víctimas. Durante los 15 meses de operativos para dar con el paradero alias Guacho, cuando estuvieron más cerca fue el 15 de septiembre. En zona rural de Tumaco, 3 integrantes de las Fuerzas Especiales de la Armada se infiltraron por varias semanas para llegar hasta esta casa donde se escondía alias Guacho con su círculo de seguridad. Uno de ellos era el cabo Luis Alfredo Oquendo, cuya misión era identificar el objetivo para ordenar al francotirador realizar el tiro.
pero la misión tuvo un tropiezo al realizar el disparo. Alias Guacho quedó herido y se inició un combate con los integrantes del Frente Oliver Sinisterra, donde el oficial quedó herido de muerte. Un héroe que para sus familiares dejó la imagen de un hombre feliz en todas las circunstancias de la vida. Tenía 34 años. Su infancia fue difícil porque creció en zona de conflicto, por eso su sueño era pertenecer a la Armada Nacional. Fue un deportista campeón departamental junior, infantil, fue campeón departamental juvenil en boxeo. Con honores fue despedido por el alto mando, homenaje a un oficial que hasta el último momento luchó por defensa de la seguridad de los colombianos. Fueron 15 meses en los que las fuerzas especiales del Ejército, la Armada y la Policía estuvieron tras alias Guacho. Hubo varios golpes contundentes. El primero cuando capturaron a su hermano que se encargaba del manejo del negocio del narcotráfico en la frontera, y en septiembre cuando lo ubicaron, pero logró salir ileso. No somos disidentes, somos guerrilleros activos todavía. Desde octubre de 2017, cuando Walter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho, fue identificado como jefe de las disidencias de las FARC en Nariño, las autoridades iniciaron una ofensiva contra la estructura criminal que se movía entre Colombia y Ecuador. En junio fue tal vez el golpe más duro. Escondido en una casa en el corregimiento de Llorente, la policía y el ejército capturaron a Juan Gabriel Arizala Javier, hermano de alias Guacho. En su contra existían 2 órdenes de captura por concierto para delinquir. Además, las autoridades lo señalaban de manejar las milicias de Guacho en Llorente. Días después, en un operativo de la Fuerza Tarea Conjunta Hércules, fueron abatidos 6 hombres que hacían parte de su grupo de seguridad. Hombres cercanos a él fueron capturados, entre ellos está su cuñado alias Cachi, junto con alias Brian, alias Mantequilla y alias Weiner. A esto hay que sumar la destrucción de varios laboratorios, entre ellos 3 subterráneos y el decomiso de varias caletas donde escondía armas y explosivos. Alias Guacho hacía parte de una estructura disidente de las FARC denominada Frente Oliver Sinisterra, una de las 18 organizaciones criminales que se apartaron del proceso de paz. En la siguiente nota les presentamos la ubicación y el accionar criminal de los principales grupos que se crearon después del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC. Los grupos disidentes del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC son una de las amenazas de seguridad para el proceso de implementación del acuerdo de paz y para los territorios que fueron abandonados por los excombatientes. Su ubicación se extiende principalmente por los departamentos de Guaviare, Nariño, Cauca, Meta, Caquetá, Antioquia, Vaupés, Valle y Arauca. La facción que era liderada por Walter Patricio Arizala no solo ocupó la zona rural de Nariño, sino que extendió sus alcances hasta el vecino país de Ecuador. Su frente se denomina Oliver Sinisterra. El Frente Primero es tal vez la disidencia más representativa y numerosa. Opera en 3 departamentos, Vaupés, Guaviare y Meta, al mando de alias Gentil Duarte, quien se apartó del proceso desde la fase de diálogos. Y como estas, son entre 16 y 18 estructuras que agruparían cerca de 1.200 integrantes con presencia en 13 departamentos y a quienes las fuerzas militares han atribuido cerca de 150 acciones delincuenciales en los últimos 2 años. El nombre de Walter Patricio Arizala salió a la luz pública por primera vez luego de los graves hechos que dejaron a 8 cultivadores de coca muertos y cerca de 25 más heridos en Tumaco en octubre de 2017. Desde ese momento fue catalogado como un objetivo de alto valor para las autoridades y para el Gobierno Nacional. La primera vez que el país supo de la existencia de alias Guacho fue el 6 de octubre de 2017. Alias Guacho ha sido hoy determinado por el señor presidente de la República como un objetivo de alto valor para la fuerza pública, para ser sometido a la justicia. En ese momento, el vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, asumió el liderazgo de las investigaciones y señaló a Guacho como responsable de lo ocurrido. Pero particularmente un individuo que de origen ecuatoriano, con 26 años de edad, está altamente vinculado al mundo del narcotráfico. Para la época, Henry Castellanos, alias Romaña, quien estaba a cargo de la zona veredal de Tumaco, negó que Guacho se hubiera acogido al proceso de paz. Bueno, Guacho es un muchacho que es de nacionalidad ecuatoriana, opera aquí en el municipio de Tumaco, no estuvo vinculado al proceso de paz, fue integrante de la Daniel Aldana, pero no está en los listados. Alias Guacho fue señalado por el gobierno y la fuerza pública de liderar una disidencia de las FARC en Nariño, con negocios en el tráfico de drogas desde el Pacífico y de trabajar para carteles internacionales de drogas. El único propósito criminal de ese individuo es favorecer los intereses mafiosos del crimen organizado y transnacional. Mucha atención a esta hora. Habla en exclusiva con Noticias RCN el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las fuerzas militares, sobre el operativo en el que fue abatido alias Guacho. Ingrid, adelante.
Jessica, mire, precisamente como se lo dice, nos acompaña aquí, nos va a entregar más detalles. Esta operación concretamente inició el 8 de diciembre, se empezó a desarrollar, finalmente termina ayer. Hubo un hombre infiltrado. ¿Cómo se logra la infiltración a la Oliver Sinisterra? Bueno, una aclaración, esta operación no empezó el 8 de diciembre, esta operación lleva desde desde lo que va transcurrido el año, pero ya la fase como tal sí empezamos hace aproximadamente unos 5 días. La verdad es que hubo un extraordinario trabajo de inteligencia del Ejército, de la Policía, y con un gran apoyo de investigación judicial del CTI, de la Fiscalía General de la Nación. No vamos a entrar en detalles de la operación como tal, pero pueden estar ustedes seguros de que fue una operación de precisión muy bien hecha. ¿Cuántos hombres participaron en esta operación? Bueno, en esta operación quiero volverme a remontar nuevamente hacia atrás. En esta operación hemos empleado más de 1.500 hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, configurando este blanco. Y ya al final, cuando lo ubicamos hace 48 horas, un grupo especializado de las Fuerzas Especiales del Ejército fue el que ejecutó la operación. Conocimos que tuvieron apoyo de agencias extranjeras. ¿Exactamente de qué países y en qué consistió ese apoyo? Bueno, nosotros compartimos información con todos nuestros vecinos, con todas las agencias que tienen intereses para combatir el narcotráfico. Entonces contamos con cooperación, por ejemplo, de los Estados Unidos. ¿Ejército ecuatoriano hubo aquí o algún tipo de participación de ellos? No, como tal del ejército del Ecuador no, pero siempre ha habido un intercambio fluido, un intercambio de información y una estrecha cooperación. Se dice que uno de sus hombres de confianza había entregado información que les ayudó mucho a ustedes para ayudarlo a ubicar. La verdad que una de las tareas fuertes del trabajo de inteligencia es llegarle al punto al bandido, y para eso empleamos múltiples técnicas. ¿Estaba en una casa, en un caserío, o estaba solitario, no tenía vecinos? Él estaba en un área inhóspita, selvática, y estaba en una casa. El cuerpo de alias Guacho y Pitufín, el hombre que lo acompañaba al segundo cabecilla, ¿cuál es el proceso ahora con estos cuerpos? El proceso está a cargo del CTI de la Fiscalía General de la Nación, donde se siguen actos urgentes de acuerdo a protocolos de ley. Muchísimas gracias, general Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Aquí se espera que en un rato llegue el presidente colombiano, también precisamente a dar más información sobre este operativo donde fue abatido alias Guacho. Ingrid, gracias. Pero ¿cómo fue que un guerrillero de mando medio llegó a ser tan poderoso dentro del mundo criminal en la frontera colombo-ecuatoriana? Analistas consultados aseguran que fue porque se quedó con buena parte del negocio del narcotráfico que manejaban las FARC y logró ser enlace con los carteles mexicanos. Alias Guacho pasó de ser un guerrillero con un mando medio en las filas de las FARC a convertirse en el jefe de una de las disidencias con el manejo del negocio del narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana. Semanas antes de la firma del proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, Guacho salió de la zona veredal de Tumaco acompañado por un grupo de 55 guerrilleros con quienes conformó una disidencia que logró sembrar el terror en la zona. Es una zona en donde hay muchísimos cultivos ilícitos y en donde el control territorial por parte del Estado es muy débil. Su conocimiento como cabecilla financiero le permitió dominar las rutas del narcotráfico en el Pacífico nariñense. Para analistas políticos, con su muerte, 8 estructuras criminales se disputarán metro a metro el poder de esta zona. Está el Clan del Golfo, está el ELN, lo que queda de Guerrillas Unidas del Pacífico, el Frente Oliver Sinisterra, Gente del Orden, la empresa, y estos grupos pues van a aumentar la disputa por el control de ese territorio. Analistas internacionales consideran que su alianza con los carteles mexicanos de la droga era su principal fuente de ingresos. Mantiene relaciones con los cárteles mexicanos. Esta figura, al desaparecer, genera un tipo de actividades dentro de otros delincuentes que van a tratar de ocupar su lugar. Tumaco, Nariño, concentra el 16% del cultivo de coca ilícito en el país. Distintos sectores han reaccionado frente a la noticia del fin de alias Guacho. Analistas y políticos coinciden es que esta es la confirmación de que quienes persistan en la violencia correrán la misma suerte. 50 años de muertes, de violencia, de destrucción son suficientes, creo, para todos, para darse cuenta que es el momento de un cambio. La neutralización de alias Guacho es un golpe operacional significativo, porque puede ser el comienzo de la desvertebración de ese bloque sur que está empezando a organizar Gentil Duarte con el apoyo de John 40
Mordisco, Cadete y otros de las FARC. Humberto de la Calle. Tampoco pues, no reconocer el éxito de la operación que puso fin al temible Guacho es un exceso. Uno no puede estar de acuerdo con el gobierno en muchas cosas sin caer en la ceguera. Además, amigos del acuerdo, es la demostración que negociamos bien. El que no cumpla, la lleva. Hoy cayó un criminal que hacía tanto daño en el sur del país. El que la hace, la paga. Gracias, Ejército de Colombia y Policía Nacional. Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Nadie, ninguno, nunca más puede sentirse por encima de la ley, la justicia, la fuerza pública, ni la determinación de los colombianos de acabar con el narcotráfico y el terrorismo. Este golpe contra una de las disidencias de lo que fueron las FARC marca la realidad del peligro al que se enfrentan estos grupos que se han marginado del proceso de paz. Luis Alberto Bermeo Gasca, alias Pitufín o Pitufo, era el segundo al mando del Frente Oliver Sinisterra. Se había convertido en la sombra de Guacho y murió a su lado en el operativo realizado ayer en Llorente, Nariño. Según el registro de la Fiscalía, alias Pitufín o Pitufo es un hombre de 32 años de edad. Su alias se relaciona con su estatura de aproximadamente 1,60 m. Las autoridades lo identifican como el segundo al mando del Frente Oliver Sinisterra. Era quien trabajaba a la sombra de Guacho. Había asumido como su jefe de seguridad. Se convirtió en disidente de las FARC. Hace 2 meses estuvo a punto de ser capturado en una vivienda del caserío de Guayacana, en Nariño. La Fiscalía lo vinculó formalmente con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador. Según los investigadores, alias Pitufín, por orden de Guacho, tenía el control de la zona de Esmeraldas en la frontera con Ecuador. Para la Fiscalía, alias Pitufín está directamente vinculado con el secuestro y asesinato de los comerciantes ecuatorianos y como coautor del homicidio de los 3 investigadores del CTI. Familiares de las víctimas de alias Guacho aseguran que esperan justicia y que todavía no se conoce toda la verdad sobre lo ocurrido. Familiares del equipo de prensa del diario El Comercio aseguran que con la muerte de alias Guacho no se hace justicia. Una vida que, a pesar de que nos ha causado mucho dolor por el asesinato de nuestros 3 familiares, sin embargo es una vida en la cual podía dar mucha información y contribuir mucho al esclarecimiento de la verdad. En una rueda de prensa realizada en Ecuador, exigieron que con la muerte de Guacho no se cierre el proceso por asesinato de sus seres queridos, pues aseguran que él no era el único responsable. Nosotros invitamos a las 2 fiscalías a no pensar ni a empezar a enarbolar argumentos que permitan o el cierre de las investigaciones o que permitan solamente determinar a alias Guacho como el único responsable del secuestro y asesinato de Paul, Javier y Efraín. Agradecieron al gobierno colombiano por el golpe dado a este cabecilla de las disidencias y a su vez criticaron la postura del gobierno ecuatoriano. Todo ha venido de Colombia y el gobierno ecuatoriano cruzado sus brazos esperando la noticia, nada más. La Fundación para la Libertad de Prensa exigió que las fiscalías de Colombia y Ecuador trabajen mancomunadamente para desclasificar información vital para la investigación que se adelanta.